las cosas. Cuando Marx arranca en el tomo 2, una de las primeras cosas que va a analizar es esto del trabajo productivo e improductivo desde el punto de vista del capital. Y de cómo el capital necesita ahorrar trabajo improductivo, porque le come una parte de la plusvalía, pero lo que va a, con lo que va a seguir es mirando con el análisis del movimiento del capital, de ese proceso cíclico del capital. Y para seguirlo, yo voy a tomar la pantalla. Espero no tener problemas porque no podía ponerme atrás la pantalla que necesito para eso. Pero, bueno, eso fue una coacción amable, que es la peor forma de coaccionar, pero bueno. Voy a tomar la pantalla y espero que no tener problema con el archivo que voy a mostrar. ¿Qué es esto? Es el análisis de los ciclos del capital. ¿Qué es lo que nosotros teníamos respecto de qué es lo que conocíamos como el ciclo del capital? Un proceso que arranca con una forma y que termina con la misma forma. Y hasta acá lo que nosotros decíamos es como arranca y termina con la misma forma, vuelve a arrancar. Pero ahora vamos a mirar el ciclo como tal. ¿Qué nos muestra cuando nosotros tomamos ese movimiento cíclico del capital? Y el primer ciclo que conocíamos era este. Este ciclo donde el capital arranca bajo la forma de dinero, se convierte en mercancías, esas mercancías entran en el proceso de producción, del proceso de producción, esas mercancías son fuerza de trabajo y medios de producción, y lo que sale es salen mercancías, un capital valorizado que se convierte en dinero. Ahora, este ciclo, Marx lo va a empezar a definir como el ciclo del capital-dinero. Es decir, el ciclo del capital que parte de la forma de dinero y llega a la forma de dinero. ¿Qué es lo que va? Yo voy a ser muy sintético en el eje de lo que va a plantear, porque va a describir de vuelta el ciclo, las condiciones del ciclo. Pero ¿qué es lo que va a aparecer como central de este ciclo del capital-dinero? Ante todo, que esta es la forma cíclica más general de cualquier capital individual, cosa que estaba implícita cuando nosotros empezamos mirando al ciclo del capital. Era un capital individual que hace este movimiento. Pero ahora Marx se va a detener y va a decir específicamente, esto refleja el ciclo del capital-dinero, refleja el movimiento normal de cualquier capital individual. Que sí, puede empezar, el capitalista puede empezar aportando medios de producción directamente, pero la forma general es esta. Y además su capital vuelve a la forma de dinero. ¿Qué muestra? De cada uno de los ciclos que vamos a ver, yo voy a poner a qué corresponde, qué muestra, qué no muestra, y alguna cosa más. ¿Qué es, aparte de ser el ciclo del capital individual, qué muestra esto? La finalidad que tiene el haber adelantado el dinero. La finalidad que tiene esto es terminar el ciclo con más dinero. Y entonces, la segunda cosa que pone en evidencia o pone de manifiesto el ciclo del capital-dinero es esto, la finalidad que tiene el movimiento. La finalidad no es producir valores de uso para la vida humana, la finalidad es producir más dinero, multiplicar esta relación social general.
Pero ¿qué es lo que no permite decir este ciclo? Lo que este ciclo no permite poner en evidencia es que haya creado sus propias condiciones. Para que el capital, este dinero inicial, se convierta en mercancías, tiene que haber encontrado en el mercado, y Marx así lo va a presentar, si nos recordamos lo que va diciendo en el capítulo 4 del tomo 1, dice, tiene que tener la suerte de encontrar en el mercado una mercancía que tenga como valor de uso para él el producir más valor de lo que cuesta. Y lo mismo ocurre con los medios de producción. Si este capital individual va al mercado, va a la circulación y no consigue fuerza de trabajo, entonces no puede seguir su movimiento. Y si no consigue medio de producción, no lo puede comprar, no puede seguir su movimiento. Con lo cual, lo que este ciclo no puede decir, como corresponde a un capital individual, es que las condiciones en las cuales se va a desarrollar brotan del propio movimiento del capital. Este ciclo presupone que hay un movimiento general del capital que puso la fuerza de trabajo como mercancía, que la reproduce como mercancía y los medios de producción los reproduce como mercancías. Lo que nunca puede decir es explicar la unidad del movimiento. Es el ciclo de un capital individual. Por eso, además, esta forma cíclica es a la que responde la contabilidad de empresas, a la contabilidad de los capitales individuales, que responde estrictamente a este tipo de movimiento. Nosotros en economía clásica hacíamos los asientos, en el momento que lo veíamos esto, los asientos de la contabilidad reflejan estrictamente este movimiento. Para los que han tenido, no sé si es la suerte o desgracia, de haber estudiado contabilidad en algún momento de su vida, este dinero que aparece acá, hay un asiento de la contabilidad que se llama, vamos a llamarlo así, ese patrimonio neto o capital a caja. Perdón, caja a, ya estoy bien, caja a capital, reflejando que el capital que uno tiene la forma de dinero. Cuando va y compra mercancías, hace un asiento que dice mercancías a dinero, a caja. Lo que está reflejando es que su capital dejó la forma de dinero y ahora tiene la forma de mercancías. Estas mercancías, ¿qué es lo que aparece? Salarios y medios de producción, porque esa es la diferenciación en estas mercancías. Cuando se estudia la contabilidad industrial, que no se estudia como punto de partida porque la economía neoclásica dice que esto que está dibujado acá no existe, que la fuerza de trabajo, que el salario no es parte del capital, que no hay este cambio de formas. Entonces solo se empieza estudiando la contabilidad comercial, donde es dinero, mercancía, más dinero. Pero cuando se estudia la contabilidad industrial, lo que uno aprende es que tiene que hacer un asiento que es producción en proceso a salarios y a medios de producción. Que cuando termina el proceso industrial de producción, que tiene esto, tiene que hacer un asiento que dice productos terminados a productos en proceso. Y que cuando esos productos terminados se venden, uno tiene que hacer un asiento que dice dinero a productos terminados. El debe refleja de qué forma está tomando el capital, el haber refleja qué forma está abandonando el capital. Entonces, la técnica de la contabilidad de empresas refleja fielmente este movimiento. Yo creo que lo planteé en el curso, yo cuando leí por primera vez el tomo 2 del Capital,
ya era contador público y cuando lo empecé a leer dije, pero esto es el fundamento, esto es un manual de contabilidad con el fundamento de lo que uno hace cuando tiene que hacer la contabilidad de una empresa. No sé si todo esto se siguió, se entendió, no se entendió. Es como si hubiera hablado en chino básico. Díganme ustedes. Sí, Juan, se entendió. Sí, se entiende perfectamente. De hecho, bueno, tal vez nos iremos mucho de lado, no, mejor no, no lo voy a plantear nomás, pero no para extenderse. La otra vez estaba discutiendo con un compañero sobre cómo los capitales individuales en este proceso de valorización, digamos, una porción de lo que es fuerza de trabajo o medios de producción, lo compran de manera informal y después de alguna forma tienen que dibujar los balances para que no venga el AFIP y te ande fiscalizando. Sí, bueno. Se pueden hacer muchas cosas creativas con este movimiento lógico, se pueden hacer muchas cosas creativas y después hacer que los resultados no sean como parecen. Pero ya que hablamos de la centralización del capital, una de las cosas más creativas que hay entre filiales de un mismo capital, pero que aparecen separadas y se compran y se venden, es que según donde quiera ponerse la prima de D, el incremento, la plusvalía, se puede pagar, hacer esta transacción comprando estas mercancías por menos de su valor, estas, ¿no? Porque esta, nada. Pero esta, los medios de producción, por menos de su valor, de manera de que el D' sea más grande que en realidad la plusvalía que se generó acá, o se puede pagar estos medios de producción por encima de su valor, de manera de que ese valor que se genera acá, en lugar de aparecer apropiado acá con la venta, está apropiado en la filial que vendió por encima del precio de producción, perdón, el precio del valor de la mercancía. ¿Tá? Así que toda clase de cosas se pueden hacer con esto. ¿Estamos hasta ahí? Sigo entonces, y ahora este es el ciclo del capital que conocíamos, esto es el movimiento del capital que vimos en el tomo 1. Justamente decíamos, la contradicción que teníamos era el ciclo del capital individual, pero el sujeto es el capital total de la sociedad. El ciclo es este capital que es dinero, mercancía más dinero, pero al mismo tiempo está la diferenciación al interior del movimiento del capital entre capital variable y capital constante. Sí, así es, precios de transferencia. El, el capital constante que es inerte tiene que crecer aceleradamente respecto del capital variable y a expensas del capital variable para aumentar la tasa de plusvalía y en consecuencia aumentar la valorización del capital. Teníamos visto estas situaciones, estas contradicciones, yo después vuelvo sobre esas contradicciones. Y Marx va a seguir avanzando sobre la base de qué pasa con el desarrollo de estas contradicciones. Y lo que va a hacer es decir, pero si uno mira este ciclo y lo proyecta, no lo hace simplemente volver sobre sí mismo, sino que lo proyecta hacia adelante, lo que va a tener es esta forma. El ciclo son 2 veces el mismo movimiento, solo que este D' de acá se convirtió en el D que abre el movimiento siguiente. Porque lo que dice es,
No importa si es más grande, claro, esto es la acumulación, pero la función que va a cumplir es la misma que cumplió acá como esta magnitud de dinero. Y entonces, lo que hace es desplegar estos movimientos en los cuales el capital va cambiando de forma y vuelve a la forma inicial, solo que los despliega uno atrás del otro. Y lo que va a decir es, pero si uno mira esto así, desplegado así, se encuentra que acá dentro hay encerrado otra forma de movimiento cíclico, que arranca con el capital bajo una forma determinada y termina con el capital bajo esa misma forma. Y el movimiento cíclico que aparece es el movimiento que arranca con el capital puesto en la producción, el capital productivo, y termina con el capital puesto en la producción. Y entonces lo que va a decir, acá hay otro ciclo que uno tiene que mirar. No puede simplemente quedarse con el ciclo del capital dinero, tiene que mirar el ciclo del capital productivo. Y cuando va a mirar el ciclo del capital productivo, entonces aislado es esto. Capital productivo que se convierte en mercancías, capital que está puesto en las mercancías valorizado, que se convierte en dinero, ese dinero, más dinero que el que había originalmente, pero acá parece como dinero, vuelve a funcionar como dinero. ¿Para qué? Para comprar estas mercancías, fuerza de trabajo, medio de producción y ponerlas a funcionar. Y entonces arrancamos con la producción y terminamos con la producción. Y acá lo que va a plantear, ¿se entendió el movimiento? Sí, Juan, se entendió por mí. Sí, Juan. ¿Los demás? Lo que va a plantear es, Sí, pero este movimiento, ¿qué es lo que nos dice este movimiento? Que acá hay una unidad material, que no se puede empezar esta producción de acá si esta producción no produjo los medios de producción y los medios de vida para los obreros necesarios para que los obreros tuvieran fuerza de trabajo y que hubiera medios de producción para hacer esta producción. Esto no es un simple movimiento de dinero que termina siendo más dinero sin que haya ninguna unidad. Acá hay una unidad material. Acá hay que producir aquellas cosas que son necesarias para poder volver a producir. No es cualquier cosa lo que se produce. Pero lo que va a decir es, esta unidad material está mediada por este movimiento de las mercancías y en consecuencia no es una unidad material directa. No es que se produce aquellas cosas que se van a consumir. Se producen de manera privada e independiente aquellas cosas que se van a consumir, por lo cual siempre puede haber cosas que se produjeron y que no sirven para volverlas a utilizar, no sirven para consumir, son no valores de uso. Y entonces lo que dice es, uno tiene que mirar este ciclo, que lo que le está mostrando es que hay una unidad material, pero que eso es una unidad material indirecta. ¿Qué va a decir sobre esto? Va a decir, pero esta es la forma que mira la economía clásica. Esta es la forma del ciclo que le gusta a la economía clásica. ¿Por qué le gusta la economía clásica? Porque parece que hubiera una unidad inmediata entre producción y consumo social. Si uno se olvida de esto, entonces, de esto, ¿no? Que estos son mercancías, parece que simplemente se produjera aquello que la sociedad va a consumir en el ciclo siguiente. Y esto que Marx dice de la economía clásica, yo supongo que todos ustedes vieron ya la ley de Say, que toda oferta crea su propia demanda.
hay una unidad inmediata entre producción y consumo social, pero esto es lo que está en el libro de Rafa. Cuando Rafa dice son mercancías, empieza con una masa de producto y termina con una masa de producto como si hubiera una unidad inmediata. Se produce justo lo que se necesita consumir. Es una sociedad que está en reproducción y que siempre coincide lo que produce con lo que consume. Este es el ciclo del capital productivo si uno se olvida que en el medio está el movimiento, está la circulación de las mercancías. Y entonces Marx lo que va a decir es, muestra que hay una unidad material, muestra que esto es una unidad material indirecta, pero se presta que cuando se lo mire se crea que hay una unidad material directa. Y la otra cosa que oculta este ciclo es la finalidad que tiene el desarrollo de la producción. Porque acá parece que fuera una producción para volver a producir. Parece que el desarrollo, la finalidad, fuera simplemente producir valores de uso para la vida humana. Y lo que tiene por finalidad este movimiento no es la producción de valores de uso para la vida humana, lo que tiene por finalidad es la valorización del capital. Entonces, lo que va a plantear es, cuando miramos el ciclo del capital productivo, muestra la unidad material, muestra que la unidad material es indirecta, que está mediada por la forma mercancía. Si uno se olvida de esto, le parece que hay una unidad directa y en segundo lugar, parece que la finalidad inmediata por la cual se pone en marcha el trabajo social es simplemente la producción de valores de uso. Entonces, esto es lo que va a decir respecto del capital productivo. Aclaro que esto es, el ciclo de capital dinero es un capítulo, el ciclo de capital productivo es otro capítulo. Y volvemos a mirar, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Nada, que son capítulos largos y escribe muy enroscadamente todo, ¿no? Pasan estas cosas con el tomo 2 y después con el tomo 3. Son borradores, el tomo 1 lo pulió, lo repulió, incluso después de muerto Marx, Engels hace una edición tomando un ejemplar que tenía Marx de su libro, donde había hecho anotaciones para corregir, así que tiene eso. El tomo 2 es un borrador, estaba bastante avanzado, pero es un borrador. Y entonces la exposición puede estar mucho más desprolija, digamos. Y la otra cosa que pasa es que esto es mucho menos entretenido e interesante para leer que lo que uno va viendo en el tomo 1. ¿Está? Porque después de todo, la contabilidad es menos interesante que ver de dónde sale la plusvalía y hacia dónde va el modo de producción capitalista. Y entonces la lectura es bastante más pesada, especialmente para alguien que no, por eso yo siempre aclaro eso. Yo lo leí como contador y para mí tenía todo un sentido que para un lector normal economista no tiene. Y yo he trabajado haciendo modelos de medición, de valorización del capital, donde todos estos movimientos son clave. Y me lo encajaron primero, después lo hice, pero primero me lo encajaron cuando yo esperaba despedirme de mi trabajo como contador y trabajar como economista, me lo encajaron en un grupo de trabajo diciéndome, bueno, como vos sos contador, hace esto. Entonces es una lectura mucho más árida y, qué sé yo, menos estimulante que la otra y más complicada por el carácter de borrador. Yo quisiera completar
con el último ciclo y lo retomamos el jueves. Porque lo que Marx va a decir es, bueno, pero acá hay otro ciclo, que es el ciclo que arranca con la mercancía valorizada, la capital que ya está... Perdón, no alcancé a leer que los modelos basados en las identidades contables... Ah, tengo que liberar la pantalla. No. Ahora vamos a mirar. Ya viene la respuesta. Para esta hay que esperar muy poquito. Vuelvo a lo que estaba planteando. Después vuelvo a leer esto. Este es el ciclo del capital, lo que Marx va a llamar el ciclo del capital mercancías. En alguna traducción está como ciclo del capital, el ciclo del capital dinero está como ciclo del capital dinerario, y en otro está, creo que está como ciclo del capital dinerario, y este ciclo del capital mercancías está como ciclo del capital mercantil, que tiene un problema que vamos a mirar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que dice este ciclo? Esto empieza con las mercancías como producto del capital, porque una mercancía valorizada es producto del capital, y termina con las mercancías valorizadas como producto del capital. Y en consecuencia, lo que dice es de dónde salieron estas mercancías que pudieron servir para iniciar el ciclo siguiente. Esas mercancías que están acá son producto del capital. El capital las produjo y por eso acá había estas mercancías disponibles, por eso había medios de vida para los obreros que reprodujeron su fuerza de trabajo, por eso había medios de producción que se usaron, por eso se hizo la producción. ¿Con qué finalidad? Producir mercancías como producto del capital, es decir, valorizando el capital. Acá está de manifiesto que cómo el capital pone sus propias condiciones. Eso que el primer ciclo decía, bueno, pero presupone que hay esto, pero no lo puede mostrar, esto muestra cómo el capital pone sus propias condiciones, cómo la finalidad de este movimiento es la valorización del capital. Y entonces lo que Marx va a plantear es, este es el movimiento, este es el ciclo del capital total de la sociedad. Lo que me muestra este ciclo es el movimiento del capital total de la sociedad. Y lo que también va a decir respecto de esto es que me está mostrando que aunque acá haya un simple productor de mercancías, un productor privado independiente, sus mercancías quedan, el término subsumido, que no es un término demasiado usado en castellano, pero lo voy a poner así, está inmersa en el movimiento de las mercancías como producto del capital. Lo que rige el movimiento de esta mercancía no es la simple producción de mercancías, lo que rige su movimiento es que se mueve como un órgano del capital. No es producto del capital, pero funciona como si fuera un órgano del movimiento del capital. Entonces, lo que va a plantear es, esto es la reflejo del ciclo del capital total de la sociedad, y por lo tanto, esta es la base de las cuentas nacionales. Por eso había dicho que lo dejaba pendiente. La técnica de las cuentas nacionales refleja este ciclo. Parte de cuánto es el capital mercancías que hay en el stock inicial, cuánto es en el final, cuánto se produjo en ese movimiento,
y con eso registra qué pasó con el capital. Yo les propongo, vista la hora, que la vez siguiente vuelvo un poco más con el tránsito del tomo 1 al tomo 2 y luego al tomo 3, para hilar más esto. Y vemos esto de los ciclos, donde falta, además, repasamos los ciclos, pero falta una cosa, que es dónde está la producción en cada uno de ellos y dónde está la circulación en cada uno de ellos. Después de mirar eso, espero que nos quede tiempo el jueves, vamos a empezar a mirar el movimiento de rotación del capital. Esto es, cómo se mueve en esos ciclos que nosotros teníamos ahí. Vamos a mirar, Marx va a llamar el capital que pasa por los 3 ciclos, en su movimiento está moviéndose en esos 3 ciclos, eso es lo que va a llamar capital industrial. Esto es los ciclos del capital industrial. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es qué nos dicen los ciclos de los movimientos concretos a lo largo de los cuales transcurre el ciclo del capital industrial, que son otros capítulos, y con eso terminaríamos la primera sección del tomo 2. Si encima nos queda tiempo, podemos ver la segunda sección del tomo 2, que es todo el tomo 2. ¿Está? Así que por favor traten de leer, aunque sea el eje de la exposición, traten de buscar en el texto estas cosas que yo fui planteando, porque eso es el eje en sí mismo del desarrollo. ¿Estamos? Sí, una pregunta, Juan. Los textos de la unidad 4, de Kaldor, Pasinetti, Steedman, ¿los vas a enviar? ¿Los vamos a usar a eso? Kaldor y Pasinetti los sacamos de la materia porque era demasiado. Era Ajá. esto que yo planteaba, uno puede encontrar una línea de desarrollo en Rafa, Kaldor, Pasinetti. Yo la mencioné en clases anteriores, pero al final era imposible. Ya seguir el capital es muy complicado. Kaldor y Pasinetti lo vamos a sacar. Steedman sí está, por una cuestión que todavía no vimos. Espero tenerlo, pero yo creo que lo puedo conseguir. Bueno, en el peor de los casos, lo que pasa es que yo no sé si tengo el libro o cuando hice las fotocopias, lo fotocopié de un libro ajeno. Pero si tengo el libro y no lo consigo, lo escaneo. Lo único que pasa es un capítulo muy cortito. Pero requiere toda una explicación previa porque si no es ininteligible, porque trae una serie de cuadros que se supone que ya está claro que son. Pero bueno, sí, me acuerdo de Steedman y de mandar el material. Y una Aparte, última pregunta. sí. Una última pregunta, Juan. El trabajo tercero, domiciliario, ¿con qué tema se va a relacionar? Vienen bastante más adelante. Cuando miremos las formas del mercado, cuando miremos las diferencias nacionales, esa es la siguiente, esa es la Perfecto. tercera pregunta. Y para Bueno, ver eso hace falta que miremos toda esta parte.
Ujú. Y la cuarta pregunta viene al final de todo. Bueno, ok. Cuando terminemos todo, ahí viene la cuarta pregunta, que como eso lleva un tiempo, yo lo que siempre trato de hacer es ir dándola escalonada. Como lleva el desarrollo de todos los autores que están en la última pregunta, lleva 2, 3, 4 clases por lo menos, que no sé cómo las vamos a meter, porque nominalmente quedan poco más de 4 clases, o de 8 clases. En esas yo les voy diciendo, bueno, de estos autores que ya vimos, de estos autores, o si no, se los doy todos, pero los vamos viendo gradualmente. Perfecto. ¿Está? Bueno, no me... Bueno, Una cosita. sí. Quería aclarar, no sé si quedó claro el último mensaje, lo que intentaba preguntar. De todas maneras, Perdón. dado la hora, lo dejo planteado, lo dejo pendiente y en todo caso la próxima clase lo retomamos. Pero lo que yo me refería con respecto a lo de las cuentas nacionales, lo pensaba en el sentido de que son identidades contables, porque es un movimiento que ya se produjo, digamos, que es lo que registra, lo que capta las Sí. cuentas nacionales, pero que al mismo tiempo eso se toma como base para ciertos modelos económicos. Por ejemplo, estoy pensando en la igualdad que plantean algunos modelos de ISLM y demás, donde ahorro es igual a inversión, y que se supone que eso es un supuesto del modelo para el equilibrio, pero que digo, que toman como base esos registros, que son identidades contables, que necesariamente ser así por haber captado un movimiento ya realizado, que lo proyectan dentro de un modelo. Eso era el planteo, más o menos lo que intentaba decir. No sé si había quedado claro o no. Digo, que eso que... Yo lo tomé primero era, bueno, qué son las cuentas, que reflejan las cuentas nacionales, pero tomémoslo el jueves. Acordate vos, Federico, en particular, de hacer el recordatorio. Cuando volvamos a mirar esto de los 3 ciclos, volver a mirar esta cuestión. Ok. Perfecto. Bueno, Bueno, entonces nos vemos el jueves. hasta Y el jueves. también está la Saludos. observación esta de Alejandro Adiós. en último momento. Buenas noches. Saludos. Chao. Dale, chau, chau. Hasta el jueves. Adiós. Hasta luego, buenas noches.